Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de todas las últimas horas, de toda la actualidad, de lo que ha sucedido en las últimas horas en la Asamblea General de la ONU. Como saben, ha reconocido a Palestina, 143 votos a favor, y ha habido una respuesta clara por parte de Israel. El representante permanente en la ONU, Gilad Erdan, ha triturado la Carta de las Naciones Unidas. Vamos a ver ese momento. Para que vean exactamente qué es lo que le están infligiendo a la Carta de las Naciones Unidas con este voto destructivo. You are shredding the UN Charter. Están despedazando la Carta de las Naciones Unidas con sus propias manos. Eso están haciendo. Despedazándola. Vergüenza debería darles. Gracias, señor presidente. Esta era la respuesta de Israel, cada vez más aislado de la comunidad internacional, mientras una mayoría de 143 estados ha votado este viernes a favor de la integración plena de Palestina en las Naciones Unidas. 9 países han votado en contra, entre ellos Estados Unidos e Israel, y 25 han optado por la abstención. La votación de la Asamblea General de 193 miembros fue una encuesta global de apoyo al intento palestino de convertirse en miembro pleno de la ONU. La resolución de la Asamblea General determina que el Estado de Palestina debe ser admitido como miembro y recomienda que el Consejo de Seguridad reconsidere el asunto favorablemente. Añadían, además, en concreto el embajador palestino, que quieren paz y que quieren libertad. Es lo que decía Riyad Mansour a la Asamblea General antes de la votación. Decía que un voto por el sí es un voto a favor de la existencia palestina, que no va en contra de ningún Estado, sino que es una inversión en la paz. Decía que votar sí era lo correcto, es lo que agregaba ante una audiencia que le ha aplaudido y que además ha terminado respaldando el intento de Palestina de ser miembro pleno de la ONU. Mientras tanto, el gabinete de guerra israelí ha dado luz verde durante la noche a un plan destinado a ampliar la zona de operaciones en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Es lo que decían este viernes al corresponsal de Axios, Barak Ravid, varias fuentes. Según personas familiarizadas con el asunto, este plan representa una expansión medida que no cruzaría la línea roja del presidente estadounidense Joe Biden, como la describieron las fuentes. Sin embargo, una de las fuentes advirtió que acciones específicas aprobadas anoche por el Gabinete de Seguridad podrían representar una línea roja para el presidente de Estados Unidos. Es decir, el Gabinete de Guerra, el Gabinete de Seguridad, ordenó a la delegación israelí que continuara los esfuerzos para llegar a un acuerdo que asegurara la liberación de los rehenes en la franja de Gaza. Las fuentes dijeron al periodista de Axios que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, votaron en contra. Miramos también, les contamos que tanques israelíes han capturado este viernes la carretera principal que divide las mitades oriental y occidental de Rafah, rodeando efectivamente todo el lado oriental de la ciudad en el sur de la franja de Gaza. Los residentes describieron explosiones y disparos casi constantes al este y noreste de la ciudad este viernes, con intensos combates entre las fuerzas israelíes y militantes de Hamas y la Yihad Islámica. Hamas dijo que tendió una emboscada a tanques israelíes cerca de una mezquita en el este de la ciudad, una señal de que los israelíes habían penetrado varios kilómetros desde el este hasta las afueras de la zona urbanizada. In the Holocaust, the Jewish people were totally defenseless against those who sought our destruction. No nation came to our aid. Today, we again confront enemies bent on our destruction. I say to the leaders of the world, no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. As the Prime Minister of Israel, the one and only Jewish state, I pledge here today from Jerusalem on this Holocaust Remembrance Day, if Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone. But we know we are not alone, because countless decent people around the world support our just cause. And I say to you, we will defeat our genocidal enemies. Never again. Como pueden comprobar, Israel no ha tardado en responder a la amenaza de Estados Unidos de cortarle el suministro de armas y finalmente lleva a cabo una ofensiva de intensidad en Rafah. El ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, uno de los más radicales, ha publicado un tuit en el que aseguraba que jamás ama
a Biden. Por su parte, Benjamin Netanyahu, que ha compartido en su cuenta de X un trozo del discurso que dio hace 4 días durante la conmemoración del Holocausto, aseguraba que si tienen que estar solos, lo estarán, y que si tienen que luchar con uñas, lo harán. Pero además añadía, pues básicamente, que está confiado en superar los desacuerdos con Biden en torno a la guerra en Gaza, pero vuelve a insistir que si Israel tiene que resistir sola, no tiene ningún problema. Miramos también al alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha asegurado que desde el gobierno le han hecho saber que el reconocimiento de Palestina se producirá el próximo 21 de mayo, si bien fuentes diplomáticas insisten en que esta es una de las fechas posibles y eluden darla por cerrada. En una entrevista en Radio Nacional de España, y tras ser preguntado si, como había adelantado la televisión estatal irlandesa, le constaba que la fecha era esa, Borrell ha replicado que le consta porque se lo ha dicho el ministro Álvarez. El alto representante se había visto horas antes con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, con quien había participado en un acto con motivo del Día de Europa. Sin embargo, desde el gobierno no se ha querido dar por buena en ningún momento esa fecha. Así, fuentes diplomáticas indican que el 21 de mayo es una de las fechas posibles, toda vez que el reconocimiento tiene que ser avalado en Consejo de Ministros y caerá en día martes. Hablamos también del Mar Rojo. La Organización de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido ha dicho este viernes que había recibido un informe de un intento fallido de secuestro de un barco a 195 millas náuticas al este de Adén, en Yemen. El capitán del barco informó que se le acercó una pequeña embarcación que transportaba 5 o 6 personas armadas con escaleras. Fuentes marítimas dicen que los piratas pueden sentirse alentados por una relajación de la seguridad o pueden estar aprovechando el caos causado por los ataques a la navegación por parte de los hutíes. Después de disparar contra el barco, las personas a bordo de la pequeña embarcación se vieron obligadas a abortar su aproximación cuando el equipo de seguridad del barco respondió al fuego, según informaba la UNTO. Se informa que el barco y su tripulación están a salvo y se dirige a su próximo puerto de escala. Miramos también a China. El comando del Teatro Sur del ejército chino ha declarado este viernes que la incursión de hoy en aguas chinas del destructor de misiles guiados US Halsey es una clara señal de que Washington es un principal instigador de peligros de seguridad. En un comunicado, el portavoz del comando, el coronel Tian Yuli, dijo que el barco entró en aguas chinas sin aprobación, lo que provocó que las fuerzas aéreas rastrearan, monitorearan, advirtieran y expulsaran al barco. Además, destacó que la medida representa una grave violación de la soberanía y la seguridad de China y es una prueba del objetivo estadounidense de hegemonía de la navegación y militarización del mar de China meridional. Miramos también a la administración de Biden, que se está preparando para aumentar los aranceles sobre los productos de energía limpia procedentes de China en los próximos días, y el impuesto sobre los vehículos eléctricos chinos se va a cuadriplicar, según personas familiarizadas con este asunto, según estaba recogiendo Wall Street Journal. Según las personas, los aranceles más altos que los funcionarios de la administración Biden se están preparando para anunciar este martes también afectarán a minerales críticos, productos solares y baterías procedentes de China. La decisión llega al final de una revisión de un año de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump a cerca de 300.000 millones de dólares en bienes procedentes de China. Miramos también a Europa. Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel, confirmaron este jueves al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky su asistencia a la llamada Cumbre de Paz por Ucrania, que se va a celebrar en Suiza el 15 y 16 de julio. Von der Leyen y Michel, en sendas conversaciones con Zelensky con ocasión del Día de Europa, aseguraron su presencia en esa iniciativa, en la que no estará presente Rusia. Dice von der Leyen que Europa está en el corazón de los ucranianos y que pronto una Ucrania libre será parte de nuestra Unión. Es lo que afirmaba la política alemana a través de un mensaje en la red social X, en la que agregó que Kiev necesita apoyo para defender a su pueblo y su libertad frente a los brutales ataques aéreos rusos. También miramos a Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Decía hace apenas unas horas que nada excluye que Rusia pueda romper el frente en Ucrania. Lo escuchamos. Evitemos el crack de la capacidad defensiva ucraniana, porque el ejército ruso tiene una larga tradición de ofensivas de verano. Las hicieron contra la Wehrmacht y no les salieron mal. Y hay 450.000 soldados rusos estacionados en la frontera, no en la frontera, en la línea de frente. Cuando empezó la guerra había 150.000. Cuando empezó la guerra había 150.000. Y llegaron a 8 kilómetros del Parlamento de Kiev. A 8 kilómetros. Les faltó el Cantón Duro. Yo estaba en el Parlamento de Kiev y a 8 kilómetros, que es más o menos la distancia entre la Plaza Castilla y las Cortes, están los tanques calcinados rusos que no llegaron a llegar. Pero nada excluye que no puedan romper el frente.
porque la relación de fuerza operativa en este momento... Borrell, hablando sobre la ofensiva de Rusia en verano, la ofensiva de verano, pues que todo apunta a que ha comenzado con este ataque a Kharkov, que enseguida les contamos toda la última hora, pero ha habido más palabras por parte de Josep Borrell. Ha aseverado que Occidente no va a enviar tropas a Ucrania para apoyar a su ejército en la guerra contra Rusia, por mucho que diga el presidente galo Emmanuel Macron, que en anteriores ocasiones ha deslizado esta opción. Borrell critica a Macron, dice que Occidente no va a enviar tropas a Ucrania. Escuchamos. Macron, porque tengo mucho respeto y admiración, como corresponde, que al principio de la guerra en Ucrania decía que no había que humillar a Rusia. Sí. Que decía, bueno, nuestra respuesta tiene que ser teniendo en cuenta que Rusia es una potencia nuclear, no la podemos poner contra las cuerdas, estamos lejos de ponerla contra las cuerdas, no podemos humillar a Rusia. Y nuestra intervención tiene que ser pues gradual, ilimitada y medida, etcétera. Y lo ha sido, ¿eh? Pero ahora no, ahora está en un discurso mucho más de alarma, de decir, llevamos 2 años de guerra, esto no parece que se vaya a acabar, al contrario. Dice Borrell que Macron desata las alarmas cuando él mismo decía también hace apenas unas semanas que una guerra en Europa ya no era una fantasía, pero bueno, ha incidido en la necesidad de seguir defendiendo a Ucrania, aunque descarta la opción del envío de militares occidentales al frente. Decía Borrell, ni los hemos mandado ni los vamos a mandar. Precisamente también sobre esta cuestión han hablado en Polonia. En concreto, el primer ministro polaco Donald Tusk ha dicho que los soldados de la OTAN ya están en Ucrania ayudando a Kiev, pero que el bloque liderado por Estados Unidos no quiere involucrarse directamente en el conflicto con Rusia. Es lo que apuntaba el primer ministro polaco, que hizo estos comentarios el miércoles respondiendo a una pregunta de una niña de 10 años que estaba entre los reporteros acreditados en el Parlamento polaco y le preguntó por qué la ONU o la OTAN no habían intervenido todavía en Ucrania. La respuesta de Tusk fue que la OTAN está ayudando todo lo que puede, que sin la ayuda de la OTAN Ucrania no habría podido defenderse durante tanto tiempo. Y además dijo lo siguiente, dijo, bueno, hay algunas tropas allí, quiero decir soldados, hay algunos soldados allí, observadores o ingenieros que están ayudando a los ucranianos. Miramos también a Estados Unidos. Político está informando de que está preparando un paquete de ayuda militar por valor de 400 millones de dólares para Ucrania, en un momento en el que el país retoma su ritmo regular de suministro de armas a Ucrania tras la aprobación de un proyecto de ley por valor de 95.000 millones de dólares. Es lo que está apuntando este viernes a Reuters un funcionario estadounidense. El paquete de ayuda a Ucrania incluye artillería, municiones para las defensas aéreas NASAMS, municiones antitanque, vehículos blindados y armas pequeñas que pueden ser inmediatamente puestas en uso en el campo de batalla, según dice un funcionario que habla bajo condición de anonimato. Miramos también a Reino Unido. David Cameron ha pedido a la Unión Europea que sea más dura y más asertiva con Rusia. El secretario de Exteriores británico aprovechó su intervención en el Centro Nacional de Ciberseguridad de Londres para reclamar un giro en la política de seguridad europea y un aumento de los presupuestos de defensa. Decía Cameron que necesitamos adoptar una actitud más severa ante un mundo más duro. Añade que si la invasión ilegal de Putin nos ha enseñado algo es que estamos haciendo demasiado poco y demasiado tarde, y eso sirve de estímulo para el agresor. Dice además que ha visto muchos ejemplos que demuestran que no hemos aprendido la lección. Por ejemplo, dice en el Mar Rojo, vimos como un barco tras otro era atacado y mientras muchos países criticaron las acciones de los hutíes, solo Estados Unidos y Reino Unido fueron capaces de dar un paso al frente y responder a los ataques. Dice que otro ejemplo son los gastos en defensa en Europa, donde algunos países son reacios a invertir, aunque tengamos una guerra en nuestro continente. Dice Cameron, por último, advierte, esto no puede continuar. Miramos también a Estados Unidos. El foco ha estado puesto en las últimas semanas en Níger y cómo habían llegado tropas rusas que coincidían precisamente en la base 101 con tropas estadounidenses. Ojo, porque Político está informando en la última hora de que esta semana el Pentágono ha ordenado formalmente que las 1.000 tropas de combate estadounidenses se retiraran de Níger, un golpe al esfuerzo de la administración Biden para contrarrestar la influencia rusa en África Occidental. Estados Unidos anunció en abril que comenzaría a discutir planes para una retirada ordenada y responsable, después de que la Junta Militar de Níger declarara que revocaría su acuerdo de cooperación militar con Washington, pero los funcionarios estadounidenses han seguido negociando con la Junta sobre los términos de la retirada y si había alguna opción de que algunas tropas estadounidenses pudieran quedarse. Las esperanzas de un acuerdo se atenuaron esta semana cuando el Departamento de Defensa ordenó a los aproximadamente 1.000 soldados estadounidenses en Níger que abandonaran el país durante los próximos meses, según un funcionario estadounidense a quien se le concedió el anonimato para hablar antes de un anuncio. El cronograma aún puede cambiar, según advertía este funcionario, y las negociaciones en el Congreso están en curso.
Miramos también a Rusia, a la reacción a las declaraciones del primer ministro polaco, Donald Tusk, cuando decía que algunas tropas de la OTAN fueron ya desplegadas en Ucrania. Dice María Zaharova que esto confirma que Occidente está librando una guerra contra Rusia. La portavoz de la Cancillería rusa decía que es la confirmación de que Occidente está librando una guerra híbrida, comentando las palabras de Donald Tusk, que decía que hay algunas tropas, es decir, soldados, conservadores, ingenieros de la OTAN, pero no especificó detalles sobre el número de tropas ni tampoco cuáles eran sus países de origen. Miramos a la OTAN, el secretario general Jens Stoltenberg, que llega al final de su mandato en un momento crucial para la OTAN y el orden internacional, el verano, en el que si no llega a tiempo la ayuda militar occidental, Ucrania se juega definitivamente su existencia. Stoltenberg le rodea una creciente tensión por la mala marcha de los acontecimientos en la guerra de Ucrania, y no solo se la transmiten sus asesores militares y diplomáticos, también y de forma muy apremiante el gobierno de Kiev, sobre todo el presidente Volodymyr Zelensky, que sigue verbalizando la respuesta más angustiosa hasta este momento, la petición más angustiosa, diciendo que si no llega ayuda militar no van a poder resistir más tiempo en el frente. Miramos también sobre este sentido, sobre lo que está ocurriendo en el conflicto en Ucrania, a la entrevista que hemos tenido esta mañana con Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, que dice que China no puede dejar de lado a Rusia, que si Rusia cae, el siguiente son ellos. Escuchamos. No puede dejar de ser aliada de Rusia de ninguna de las formas, porque es su retaguardia estratégica, porque si saben que si Rusia cayera, los siguientes en la cadena, en la ficha de dominó, son ellos. Lo están viendo en el Asia-Pacífico. Es decir, en cambio ahora mismo tienen unas fronteras norte y occidentales de China muy seguras. Es decir, donde además tiene la provisión fundamental de energía que le viene de Rusia. Es decir, de ninguna manera Xi Jinping se va a poner en contra de Rusia. Así que se pueden ir olvidando de todas estas veleidades más propias de un mundo que existía hace 30 años y que ya no existe. Y ese es el gran problema, que no se dan cuenta. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha firmado este viernes un decreto nombrando a Mikhail Mishustin como primer ministro, es lo que informa el servicio de prensa del Kremlin. Mishustin ocupó anteriormente este cargo en enero de 2020 tras la dimisión del segundo del gabinete de Dmitry Medvedev. Los expertos políticos anticiparon ampliamente la reelección de Mishustin debido a la admiración de Putin por sus capacidades y su bajo perfil político. Durante su mandato anterior, al exjefe del servicio fiscal evitó hacer declaraciones políticas y conceder entrevistas a los medios. La candidatura de Mishustin fue aprobada anteriormente en la Duma estatal. Ahora que ha sido nombrado oficialmente por decreto presidencial, tendrá que proponer candidatos para los cargos de ministros y viceprimeros ministros, que también serán examinados por la Cámara Baja del Parlamento. Miramos también de nuevo a Rusia, les contamos precisamente lo que llevamos analizando durante las últimas horas, que Rusia ha lanzado la ofensiva terrestre en la región de Yarkov, al noreste de Ucrania. Los combates allí continúan, es lo que apuntaba este viernes el Ministerio de Defensa de Ucrania. Decía que aproximadamente eso de las 5 hora local, Rusia ha intentado atravesar su línea de defensa al amparo de vehículos blindados. Una fuente militar ucraniana de alto rango dijo que Rusia había avanzado 1 kilómetro hacia Ucrania. El objetivo sería de avanzar hasta 10 kilómetros. El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado que ha tomado Kotrarovka y Kislovka en Yarkov en medio de la ofensiva terrestre. Algunos hablan hasta 4 aldeas ya tomadas por Rusia. Las fuerzas rusas además afirman haber repelido múltiples ataques ucranianos, derribando un avión Su-27 ucraniano y destruyendo reservas de misiles de fabricación occidental en Odessa. Mientras tanto, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ha informado este viernes de madrugada sobre la intercepción de drones del ejército de Ucrania en un ataque dirigido contra la ciudad de Moscú, la capital del país, sin que por el momento se hayan registrado víctimas o daños. Los servicios de emergencia se han trasladado hasta el lugar donde ha caído el aparato. Ucrania lanza frecuentemente drones contra territorio ruso, especialmente contra las zonas fronterizas donde suelen causar más daños, aunque también se suelen adentrar hacia Moscú. En las últimas semanas estos ataques se han centrado en instalaciones relacionadas con el combustible y la infraestructura energética. Miramos de nuevo a Rusia, les contamos también movimientos en Japón, y es que Rusia es tan grande que puede verse a simple vista desde Japón. Sin embargo, Tokio nunca ha reconocido la soberanía rusa sobre las islas en cuestión, administradas por Moscú desde 1945. Hablamos de las Islas Kuriles, tanto es así que insiste en denominar territorios del norte a lo que el resto del mundo conoce como las Kuriles del sur. El problema añadido para el gobierno de Fumio Kishida es que Japón también es visible y audible desde Rusia, lo será cada vez más. El ministro de Defensa ruso anunció el viernes pasado la construcción de una red de bases militares de vigilancia en las Kuriles
del Sur. Su objetivo, confeso, es la detección de drones y otras intrusiones aéreas desde el norte de Japón. Para algunos observadores, su alcance va más allá, en una nueva medida de represalia por parte de Vladimir Putin por el férreo alineamiento de Japón con la OTAN tras el inicio del conflicto en Ucrania. Precisamente miramos a Ucrania, que podría reclutar entre 10.000 y 20.000 presos para reforzar a su ejército, es lo que declara hoy el ministro de Justicia, Denis Maliuska, después de que la Rada Suprema aprobara este jueves una ley que permite a ciertas categorías de condenados acelerar su salida de la cárcel si se alistan a las Fuerzas Armadas. Maliuska hizo esta estimación en una entrevista con el servicio en ucraniano de la BBC, en la que explicó que el reclutamiento de presos permitirá además reducir el exceso de población reclusa en las cárceles ucranianas. Decía que hace campaña por la movilización de los condenados, también para no violar los estándares de número de personas por metro cuadrado en las cárceles. Defendió la opción de ir al ejército para los presos como una forma de rehabilitación, especialmente para aquellos que cometieron crímenes siendo muy jóvenes. La nueva ley ucraniana permite unirse al ejército a los presos, con excepción de aquellos condenados por violación, asesinato múltiple o delitos de corrupción política y contra la seguridad nacional. Estamos hablando de Ucrania. Las autoridades ucranianas están evacuando localidades fronterizas en la región de Yarkov, como por ejemplo en Vovchansk, donde viven unas 3.000 personas debido a los bombardeos masivos rusos, según indicaba este viernes Tamaz Gambarisvili, un jefe de la administración ucraniana. Las fuerzas rusas han avanzado 1 kilómetro en el noreste de Ucrania, en la región de Yarkov, cerca de Vovchansk. Lo que decía este viernes una fuente militar ucraniana de alto rango. Dice que el ejército ruso tenía como objetivo avanzar hasta 10 kilómetros en la región en un esfuerzo por establecer una zona de amortiguamiento. Las fuerzas ucranianas estaban luchando para intentar contener el avance de Moscú. Mientras tanto, Kiev espera recibir sus primeros aviones de combate F-16 de sus aliados occidentales en junio o julio, es lo que dice este viernes una fuente militar ucraniana de alto rango al diario Evening Standard. Ucrania lleva más de 2 años buscando aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense que le ayuden a contrarrestar la superioridad aérea de Rusia. La fuente no precisó qué país suministrará los aviones. Hasta ahora Dinamarca, Países Bajos, Noruega y Bélgica se han comprometido a enviar estos F-16 a Ucrania. Ilya Yevlas, portavoz de las Fuerzas Aéreas, declaró esta semana que algunos pilotos ucranianos estaban completando su formación para pilotar estos aviones de guerra. Hablamos también de Argentina, donde al menos 16 personas han resultado heridas este viernes en Buenos Aires, que de momento no revisten gravedad, al embestir un tren de pasajeros a otro que se encontraba detenido a la altura del barrio de Palermo. El incidente ocurrido en torno a las 10:31 de la mañana, hora local, en el puente a la altura de Figueroa Alcorta y Dorrego. Trenes Argentinos, en su cuenta de la red social X, ha confirmado que el suceso tuvo lugar cuando una formación de la línea San Martín en dirección a la estación de Retiro colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío en el kilómetro 4900 sobre el viaducto Palermo a la altura de la avenida Alcorta. Los servicios de emergencia han confirmado al diario Clarín que ahora mismo hay 16 heridos que no revisten gravedad, aunque un helicóptero ha tenido que intervenir para trasladar a una persona con un trauma torácico y una fractura en las extremidades superiores. También miramos a los BRICS. El director ejecutivo de Rusia en el Fondo Monetario Internacional, Alexei Mochin, ha señalado que si la deuda estadounidense sigue aumentando, la certidumbre en que los activos en dólares estén seguros desaparecerá. Ante este escenario, el representante ruso del FMI ha señalado que los BRICS están listos para ofrecer una alternativa al dólar en medio del colapso de la moneda y que el bloque debe prepararse para tal caso. Una alternativa que la alianza de países ha estado trabajando desde hace varios meses. En una entrevista publicada por RIA Novosti, Mochin señaló que las deficiencias del actual sistema financiero son cada vez más evidentes y que por ello la alternativa de la moneda BRICS toma fuerza. Dice que se está discutiendo una propuesta de este tipo en caso de colapso del dólar y del sistema monetario internacional y que será necesario convertir dicha unidad contable de los BRICS en una moneda real, respaldada por bienes de cambio, según agregaba la agencia. El bloque BRICS incluso ha recurrido a la tecnología blockchain para su nuevo sistema de pago, según el asesor de Kremlin, Yuri Usakov, en una entrevista con la agencia TASS. De hecho, sus esfuerzos han buscado construir una moneda competidora basada en activos digitales. Miramos también a Venezuela en un gesto que refleja el creciente apoyo militar de Estados Unidos a Guyana en medio de las tensiones con Venezuela por la disputa territorial del Esequibo. 2 aviones de combate F-18 Super Hornet de la Marina estadounidense embarcados en el portaaviones US George Washington realizaron un sobrevuelo coordinado sobre Georgetown y sus alrededores. Según informaba la Embajada de Estados Unidos en Guyana, este sobrevuelo estaba previsto y contaba con la colaboración y aprobación del gobierno guyanés y de las fuerzas de defensa de Guyana. Analistas y expertos en seguridad regional
interpretan este despliegue aéreo como un esfuerzo de Washington por disuadir a Venezuela de cualquier acción militar y fortalecer su alianza estratégica con Guyana, un país clave en la región debido a sus importantes reservas de petróleo y de gas. Miramos también a Zimbabue, que está haciendo un nuevo esfuerzo para atraer capital extranjero y está utilizando su nueva moneda, respaldada por oro, para persuadir a los inversores de que no repetirá los errores que llevaron a la hiperinflación y los problemas económicos en el pasado. La nación del sur de África, cuyas crisis monetarias en serie lo han convertido en un lema de malas prácticas políticas, inició una gira internacional que la llevó a Johannesburgo la semana pasada, con próximas visitas previstas a Londres y a Dubái. Hablamos también del Banco Central Europeo. Los miembros del Consejo de Gobierno del BCE acordaron en su reunión de abril que es plausible que el BCE pueda comenzar a aliviar sus restricciones de política monetaria en junio si la evidencia adicional recibida hasta entonces confirma las perspectivas de inflación a mediano plazo inherentes en las proyecciones de marzo. Según el acta de la reunión publicada este viernes, algunos miembros incluso sintieron que el Banco Central podría comenzar a recortar las tasas de interés en junio. Miramos también a lo que está ocurriendo en España. El Banco Sabadell, que esperaba ya entrada la noche a pronunciarse oficialmente sobre la OPA lanzada por BBVA, y en su comunicado a la CNMV ha denunciado las formas y el contenido con el que la entidad azul vulnera, a su entender, la ley de las OPAs. La entidad que preside Olio ha comunicado al regulador que la información proporcionada por el BBVA, en la que ha presentado una OPA hostil sobre Sabadell, es incompleta, además de que los datos proporcionados vulneran el régimen de operaciones. Se introduce documentación incompleta que puede afectar al mercado. En el hecho relevante remitido a la CNMV, Sabadell se ha referido a la información que difundía BBVA sobre la OPA, constituida por un anuncio previo, una presentación para analistas y una nota de prensa. Según el documento, la referida documentación no incorporada al anuncio, así como la información proporcionada en la reunión, vulneran el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores y, en general, introducen datos incompletos que pueden afectar al mercado. Banco Sabadell ha dado traslado a la Comisión Nacional de Mercado de Valores esta circunstancia en aras de que el mercado cuente con información completa y transparente y se garantice un proceso ordenado y correcto. También se ha referido a esta cuestión el presidente de BBVA. Dice que la OPA es la misma que rechazaba el Consejo de Sabadell. El presidente, Carlos Torres Vila, defendía el movimiento por considerar que tiene sentido que sean los accionistas los que respondan a la oferta. Sigue esta oferta a la que le pusimos al Consejo del Banco Sabadell, la propuesta que le hicimos para una fusión la semana pasada y que fue rechazada el pasado lunes, y hemos pensado que tenía sentido, respetando plenamente la opinión del Consejo del Banco Sabadell de que era una oferta que infravalora al banco, pero nosotros pensamos de otra manera y creemos que tenía sentido y tiene sentido que le pongamos a los accionistas del Sabadell directamente, les extendamos. Pendientes de toda la actualidad económica, geopolítica, todas las últimas horas, el mejor análisis, una pausa y seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.